Dele un fuerte aplauso a Dios, hermano. Aleluya. El día que entendamos esta alabanza, mi confianza está en ti, solo en ti, mi Salvador, mi Redentor. Qué hermosa alabanza, hermano. Todavía me recuerdo mis tiempos en la iglesia cuando yo nací en Cristo y escuchaba y cantaba esta canción. Yo me desbordaba con todo mi espíritu, hermano. De verdad no me interesaba el que estuviera al lado. Y si Dios ponía lágrimas en mi corazón, yo las soltaba porque son de esas alabanzas que hablan grandes verdades de Dios en nuestra vida. Ojalá que todas fueran así, que despertaran en nosotros esa necesidad en nuestro espíritu, alma y cuerpo de Dios, que nos lleve a no solamente sentir, sino también a poner por obra todas las cosas que Dios nos ha enseñado. A través del estudio del Evangelio de Mateo, con el cual estamos tomando como base, a través de extraer los principios y de ver todos esos ejemplos y todas las enseñanzas de Jesús en nuestra vida, podamos nosotros también como personas hacer que o lograr que pueda Cristo formarse en nosotros. Y cada tema que hemos tratado tiene ese propósito. Y por supuesto que hoy no va a ser la excepción. Yo he titulado el día de hoy a este pasaje de Mateo 19, versículos 16 al 22, aunque esta reseña nos lleva hasta el versículo 30, al ser un pasaje muy rico, de verdad tiene muchísima enseñanza. Entre más buscamos, más encontramos y no acabaríamos. De verdad tiene 30 versos, 30 principios que nosotros podemos tomar y muchas cosas que podemos extraer de este pasaje. Así es que yo lo dividí y lo puse en dos partes porque es muchísimo, muchísimo. Escribí dos enseñanzas de este pasaje, tan solo del versículo 1 al 22. Dos diferentes enseñanzas. La segunda usted la va a estar viendo a través de nuestra breve enseñanza que damos entre semana. Pero hoy quisiera titular este pasaje o esta enseñanza, el más grande mal. El más grande mal. Anteriormente, dos enseñanzas anteriores vimos un gran mal, que es el gran mal conyugal, que es el divorcio, y vimos todos los aspectos que conllevan y que pueden llevarnos a esa instancia cuando nosotros no cumplimos con nuestro deber conyugal como parejas, que es la principal causa de divorcio, y eso lo llamamos un gran mal. Pero ¿habrá un mal más grande que ese? Sí lo hay, hermano. Está en este pasaje donde se cuenta de una historia entre Jesús que viene, ¿verdad? Y un joven rico se acerca y le pregunta. Y a través de eso nosotros descubrimos ese más grande mal que existe sobre la tierra. Así es que vamos a leer Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. Y vamos a analizar el pasaje y vamos a extraer esto que les acabo de compartir. Dice la Escritura: entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús le contestó: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud.
¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Al oír el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amados hermanos, el mundo nos puede dar muchas cosas materiales, deleites, riquezas, fama, cargos de preeminencia, etc. Pero nunca nos podrá dar lo más valioso, la vida eterna. Solo Cristo la da y es gratis. Es un don inmerecido. Hay muchos males en el mundo, hermanos, pero ninguno como este, pues nos cierra la puerta a la vida eterna. Al ver la contestación del joven a la respuesta de Jesús, vemos cómo se apartó de Jesús. Él venía con una pregunta. Yo siempre he dicho que es la pregunta más espiritual que se puede hacer. Y con esta pregunta, al ser contestada, Jesús esperaba una correcta respuesta de este joven, pero él se fue triste. Es decir, que no recibió la respuesta de Jesús. Por eso este mal nos aparta de la vida eterna. Porque solamente Jesús trae palabras de vida eterna. Y él, al no recibir el consejo de Jesús, dejó la vida eterna, esa que él buscaba. Entonces estuvimos estudiando anteriormente en Mateo 19 del 1 al 12 un gran mal, como decíamos al principio. Y la pregunta sería, ¿habrá algún otro mal peor en nuestro vínculo personal? Pues desafortunadamente sí lo hay, hermanos. Este mal es tan afectante que podría excluirnos de recibir la vida eterna. Pues este gran mal es un tipo de idolatría. Y ningún idólatra, dice la Escritura, entrará en el reino de los cielos. Ninguno. Al ser un pecado que nos separa de Dios, la Biblia dice que en automático eso se convierte en idolatría. Cualquier cosa que nos separa de Dios es idolatría. Y eso nos excluye del reino de Dios. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6. Y disculpe usted, me voy a ir un poco rápido porque hay muchos pasajes que ver, porque le digo que este pasaje es maravilloso, es glorioso. Primera de Corintios 6, del 9 al 10 dice, y sabemos que Cristo, no, este es Romanos, perdón. Sí, se me atraviesa Romanos siempre. Romanos capítulo 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, lo que Jesús va a mencionar ahorita, hermanos, son todas las clases de injusticias que existen en el mundo. Y dice la primera, no os engañéis. La primera injusticia es la fornicación. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, es otra injusticia, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que en esta lista de injusticias, nosotros practicábamos una o varias de estas. O sea, éramos gente injusta. Cuando te pregunten qué es la injusticia, tráelos aquí y diles bíblicamente qué es la injusticia. ¿Cuáles son los pecados?
que menciona la Biblia que muestran a los injustos. Y dice que no heredarán el reino de Dios. Lógicamente, hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 8, y también en el capítulo 22, versículo 15, se nos nombra de estos pecados que, ratificando que ellos quedaron excluidos de la gloria de Dios, porque sabemos que Apocalipsis es un libro de revelaciones, donde Juan estuvo viendo lo que aconteció al final de los tiempos. O sea, eso ya pasó, está por suceder y está sucediendo. Y ahí es donde nuestro cerebro se fumiga. Porque es algo que ya pasó, está sucediendo y va a suceder. Y Juan vio lo que ya había sucedido. O sea, Juan vio el final de la historia. Por eso a veces cuando nosotros sufrimos algunas experiencias con algunas situaciones en la iglesia, yo siempre le digo a la gente, yo ya sé cómo acabó esa historia, porque yo ya la vi, ya vi cómo terminó. Pues Juan nos estaba diciendo cómo había terminado la historia. Y en Apocalipsis dice que lo que dijo precisamente Pablo es lo que aconteció al final de los tiempos. Ningún borracho, ningún adúltero, ningún homosexual, ninguna lesbiana, ningún pervertido sexual, nadie de ellos injustos heredaron el reino de Dios. Ninguno. Por eso la Escritura dice en 1 Corintios 6, no te engañes. O sea, si tú estás pensando que haciendo esos pecados, tú eres un heredero del reino de Dios y equivocadamente piensas que Dios te ama, estás perfectamente equivocado, porque Dios no ama a los pecadores. Dios está airado con ellos. Él les muestra de su misericordia a través de la palabra de Dios para que puedan obtener la gracia de Dios y puedan ser redimidos, justificados, o sea, perdonados de sus pecados. Pero si la gente no se arrepiente de esa condición y deja de hacer lo que está haciendo, será condenada un día. Serán de la cuenta de los que se nombraron en Apocalipsis, que no heredaron el reino de Dios. No lo heredaron. Así es que no nos engañemos. Si nosotros estamos practicando estos pecados, no vamos a heredar el reino de Dios. Porque tu accionar o tu actuar está mostrando que tú ni siquiera eres salvo. Porque la persona que cree en Dios y cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, forzosamente tiene que cambiar de vida. Por eso dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros. Eran tiempo pasado, ya no somos, ni debemos de ser. Y trae una lista tremenda, Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No te engañes. Eso es en lo que está mucha gente allá afuera, en el engaño del diablo, pensando que Dios ama a todos. No, Él solamente ama a sus hijos. Y amó al mundo en el sentido de darles la oportunidad de ser salvos. Pero si ellos no aceptan el plan de Dios de salvación, entonces la ira de Dios será vertida un día sobre de ellos. Ya sea en esta tierra y después allá en el infierno, cuando venga el gran juicio del trono blanco. Porque Dios un día va a juzgar a todos los gentiles, a todos, los va a juzgar.
Así es que la gente no puede vivir en ese engaño y nosotros les tenemos que decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. Este gran mal entonces tiene como semilla la codicia. La codicia es el deseo desmedido de las cosas materiales, así como el amor al dinero. ¿Tú crees que Dios necesita tu dinero? Él es el dueño de todo. Él te lo puede dar, te lo puede quitar cuando quiera. El trabajo que ahorita tú estás teniendo mucha seguridad, el negocio en el cual tú te sientes ahorita pleno, Él te lo puede quitar en cualquier momento si a Él le place y sobre todo si ve que tú estás siendo idólatra y estás amando más eso que a Dios. Y la única forma que nosotros podemos romper esa idolatría es amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y al amar hacia Dios no tenemos ningún problema, hermanos, para ofrendar a Él. Porque ¿qué le podemos dar a Dios por causa de lo que Él hizo por nosotros en la cruz? Nada. Pero Él acepta esa ofrenda porque cuando tú ofrendas estás rompiendo con esa idolatría. Entonces encontramos muchos cristianos idólatras en la iglesia. Es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Ese es el gran mal. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Escuche esto, Porque raíz de todos los males, subráyele ahí, todos los males. O sea, ¿por qué vienen las guerras? ¿Por qué el odio? ¿Por qué el rencor? ¿Por qué la amargura? ¿Por qué todo? Porque la raíz de todo, dice, es el amor al dinero. El cual codiciando, ahí está, hermanos, la semilla es la codicia. Usted planta una semilla y de la semilla salen las raíces. La semilla es la codicia y la raíz, lo que forma el árbol, de donde nacen todos los males, es el amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ahí está por qué Dios no te da $1,000,000 ahorita. Porque lo primero que vas a hacer es separarte de Dios y de su Hijo amado Jesús. Por eso Él no te hace millonario. Cuando Él te ve firme y ve que tú sabes, eres un buen administrador de las cosas que le pertenecen a Dios, porque resulta que tu trabajo y todo lo que tienes y todo lo que ganas le pertenece a Él, solamente que te lo ha dado a administrar. Y Él está cumpliendo su promesa de fidelidad, por medio del cual Él te va a proveer de todo lo necesario en tu vida. Pero muchos codician. Y al codiciar, al amar más el dinero que a Dios, entonces se extravían de la fe. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice, y fueron atormentados con muchos dolores. ¿Fueron qué? Atormentados. ¿Quién es el que produce el tormento? Satanás. Satanás atormenta a la gente. Y dice la Biblia que fueron atormentados con muchos dolores. Por eso dice el versículo 11, pero tú, hombre o mujer de Dios, huye de estas cosas. Huye del amor al dinero y a las cosas materiales. Huye, no te está diciendo, pues considéralo, piénsalo, no, huye, porque ese pecado es la raíz de todo. Deja que la codicia se siembre en tu alma, en tu espíritu, y va a salir la raíz de todos los males. Y todo esto lo mencionamos, hermano, porque este es el principio de lo que ahorita vamos a ver. Si no conocemos el principio, ¿cómo podemos entender por qué Jesús le dijo a este joven lo que le dijo?
Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, tenemos que luchar contra este gran mal. Tenemos que luchar contra este gran mal. O sea que nosotros continuamente tenemos que luchar contra esto. Porque cuando no tenemos, decimos, ay, si tuviera. Y cuando tenemos, ni así damos. Tienes que luchar contra eso en tu corazón. Este gran mal es idolatría. Y los idólatras no heredarán el reino de Dios, aunque vengan a la iglesia, aunque levanten las manos, aunque canten y lloren, no heredarán el reino de Dios. Han vivido en un engaño. Jesús tiene un encuentro entonces con un joven rico, que yo ya dudé de que sea joven, no de que sea rico, porque él dice, yo desde mi juventud he guardado esto. Entonces, si él desde su juventud empezó a guardar eso, entonces ya no era joven. No sé por qué le pusieron el joven rico, porque cuando él dice, desde mi juventud lo he guardado, entonces quiere decir que no es joven. Pero bueno, así son los teólogos, ¿no? El cual tenía esta condición, este gran mal, pero él no lo sabía. Es lo peor, que es uno de esos males que la gente no sabe ni discierne a la primera. Ve la importancia de esta enseñanza esta mañana, porque tal vez tú estés viviendo en ese gran mal. Y esa semilla va un día a brotar una raíz y tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Aunque le digas, Señor, Señor, no todo el que le dice Señor va a entrar en el reino de los cielos. No es de labios para afuera, hermanos. Es de acciones, es de hechos. La fe sin obras está muerta. Por eso nosotros manifestamos nuestra fe, o sea, en quién hemos creído, quién nos ha salvado, por nuestras obras. Pero nosotros no hacemos obras buenas para ser salvos, para que Dios nos ponga en una balanza las buenas y las malas. No, nosotros ya somos salvos. Y lo que está produciendo las buenas obras, dice la carta a los Romanos, es Dios en nosotros, pues Él ha preparado estas obras de antemano para que andemos en ellas. Pero no es de nosotros, no es que nosotros seamos buenos. No hay bueno ni aún uno, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver. Así que él no lo sabía, porque este pecado es sutil, difícil de ver en nuestra vida, pero nos hace transgredir el más grande mandamiento de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. En Mateo capítulo 22, vamos a ver más adelante cómo Jesús les enseñó que el principal del mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, más que a tu esposo, más que a tus hijos, más que a tu familia, que te quita el tiempo para que no vengas a la iglesia, más que a todo debe de estar por encima tu amor. Así le dije a mi madre, o sea que quieres más a tu religión que a mí. Y me dice, no, amo más a Dios que a ti. Tómala, cabezón. Échate este trompo a la uña. Mi madre fue radical, hermano. Mi madre no fue como tú, que, ay, sí, mijito, ay, sí, vidita. No. Órale. Y me sacas todo esto, o agarras a tu esposa, a tu hijo, y te me vas. Porque en mi casa y yo serviremos a Jehová. Punto. Pero hoy, hermanos, qué tristeza de vida cristiana vemos a veces. Además, Jesús, en su caso personal, en el caso personal de este joven rico, le dice, la única forma
de vencer este pecado. La única forma, ¿sabe cuál es? Despojarse. Cuando hay alguien que ama más el dinero que a Dios, siento decirle que se tiene que despojar de todo. Y no es que Dios aborrezca a los ricos, es que el rico, si ama más su dinero que a Dios, tiene que dejarlo, porque esa es la semilla que le está trayendo la raíz de todos los males. Por eso encontramos a veces artistas, a veces gente que está en preeminencia, que deja todo por Dios, porque ellos se dan cuenta que eso precisamente los está separando de Dios. Si hay algo que nos separa de Dios, lo tenemos que dejar. Y tenemos que esperar en Dios. Que Dios nos dé un trabajo, un sustento, pero que no nos separe de Dios. Sobre todo cuando ya andamos entre azul y buenas noches. Cuando nuestro amor hacia Dios se está apagando. ¿Cómo usted sabe que su amor hacia Dios se está apagando? Pues ya no quiere venir a la iglesia. Ya no le encuentra satisfacción a venir aquí a adorar al único que merece la adoración. Y que además fuimos hechos para eso, para la alabanza de su gloria. O sea que ni siquiera el propósito fundamental por el cual nosotros fuimos creados lo estamos cumpliendo. Entonces, al no venir a la iglesia, ni siquiera estás cumpliendo el propósito fundamental por el cual tú fuiste creado, por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces Dios te tiene que desechar. Te da tiempo que reflexiones, pero si Él ve que tú persistes en tu necedad, te da la patada de empuje para que te vayas al fondo. Pues si eso quieres, pues órale, vámonos. Hermanos, Dios no es sentimentalista como nosotros. ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijita! No, Dios dice, ¿eso quieres? Vámonos. A fuerzas ni los calcetines, vámonos. Así vino el hijo pródigo. Padre, dame todo mi herencia, todo lo que yo... Ah, sí, órale, aquí está, vámonos. Húyale, quiero ver. A ver si el dinero te alcanza para vivir esta vida. Hermanos, no solamente esta vida es dinero. Dice Eclesiastés, es visto un gran mal al hombre al que Dios le ha dado la capacidad de tener todas las cosas, pero no le ha dado la sabiduría para mantenerlas. Entonces encontramos boxeadores, encontramos gente de preeminencia, gente rica que terminó en la calle, artistas. ¿Por qué? Porque no todo es el dinero. El dinero es una parte con la cual podemos sustentar nuestra vida y pagar algunas cosas, pero la vida no es todo el dinero. ¿Cuánta gente millonaria no se ha suicidado porque no encuentra la felicidad, porque no tiene lo más importante, porque solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? El que tiene a Cristo tiene la vida. Entonces eso le faltaba a ese joven, tener a Cristo. Por eso le dice, si quieres tener la vida... Qué bonita es la Biblia, hermano. De verdad yo me apasiono y me sigo apasionando. Y decía un pastor, el día que la Biblia ya no te apasione y el día que no te tiemblen los pies cuando estás predicando, entonces está predicando tu carne. Y qué bueno, hermano, que a mí me sigue apasionando la Biblia y cada que me paro aquí siento que mis piernas se me doblan, porque tengo una gran responsabilidad. No estoy transmitiendo mensajes motivacionales. No estoy tampoco usando de psicología para cambiar su alma y su carácter. Estoy usando de la palabra de Dios para que toda tu vida cambie. Para que sane todo aquello en lo cual has sido lastimado. A veces la gente dice, ay, dame tiempo para sanar. No, el tiempo lo único que hace con las heridas es hacerlas más infecciosas. Ahí hay que echarle mertiolate. Órale, aunque arda, aunque duela, pero eso te va a sanar. La sanidad viene cuando nosotros aceptamos la cura de Dios. Y este joven no recibió la cura de Dios.
Entonces Él viene, y vean, hermanos, chulada de chuladas que vamos a ver hoy. Dice, entonces, el versículo 16, entonces se acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré para tener la vida eterna? Oye, hermano, yo te pregunto esta mañana, ¿alguna vez en tu desdichada vida que tenías antes, se te había ocurrido que había una vida eterna? No, a nadie. Oye, este chavo, tremendo. Vamos a dejarlo que era un joven mediano. Tenía como de 20 a 25 años, ¿no? Y entonces él comprende una de las preguntas más espirituales que tú puedes hacer en esta tierra. ¿Qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Oye, a mí nunca se me había ocurrido. Y cuando estaba yo en mis delitos y pecados, nunca se me ocurrió que hay una vida eterna. ¿Cómo lo supo? ¿De dónde sacó este conocimiento para venir a Jesús y decirle, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, oye, ¿cómo sabes? Jesús le pudo haber dicho, ¿cómo sabes tú? Sí, hay vida eterna, pero tú, ¿cómo sabes? Tremendo, hermano. Entonces, después lo que hace es halagar a Dios. Hace la pregunta de las preguntas, la pregunta de los 84,000, y después halaga a Dios. Que así hay mucha gente. Primero el joven rico entonces halaga al Señor y lo llama Maestro bueno. Oye, a los judíos los llamaban Rabí, pero bueno, no, ya como que le puso el plus, la cereza en el pastel. Maestro bueno. Digo, la traducción Reina Valera y algunas otras traducciones no nos arrojan mucha luz, porque ahí se quedan, Maestro bueno. Pero recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, traducido al griego. Y en hebreo, en el idioma original que se escribió, dice Rabí o Raboni, el Dios. Porque la palabra bueno en hebreo está orientada solo a Dios, porque solo Dios es bueno. Entonces le digo, Rabí, el Dios. ¡Oh! Oye, es como si dijeran, ¿qué pasó, jefe? Señor, y allá nos sentimos acá, ¿no? Apostolazo, profetazo. Pero dile, siervo inútil. Oye, pues esa es la verdad. Digo, entonces, ¿ven cómo el mundo nos halaga? Así es el mundo, así es la gente, siempre para que nosotros les demos la razón de sus cosas, nos va a querer halagar. Y al rato nos va a estar pidiendo los regalos que nos hicieron. Como no lo halagué, como no le seguí su jueguito, entonces regréseme lo mío. ¿Sí? Pues mira, allá atrás, allá afuera hay uno que tiene cuernos, vete con él. Cuernotes de chivo. ¿Para qué eres sonso? A mí no me vas a halagar, a mí no me vas a ir, hermano. A mí nunca me ha gustado halagar a la gente, ni a mi jefe lo halagaba, ni a mi jefe le rendía pleitesías, porque el único que merece es mi Señor. ¿Usted cree que yo se lo voy a halagar? Ya porque usted me trae, ay pastor, mire, le traje esto, ya le voy a consentir sus pecadotes, no. Ya lo voy a poner un puesto de eminencia, no. Yo no uso de esos juegos, hermano, ni Jesús tampoco. Yo de ahí tomé el ejemplo. Jesús no usa de los halagos. Maestro, bueno, ese cuate no sabía si estaba diciendo algo de su corazón, si realmente entendía lo que estaba diciendo, pero yo creo que no. Por eso Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Entonces la palabra hebrea tiene implicaciones con Dios, ya que solo Dios es bueno. Mire lo que dice, hermanos, Romanos 3, 10 al 18.
Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahí está. ¿Por qué entonces este individuo le llama bueno al Señor? Entonces Jesús dice, me estás diciendo, o sea, ¿por qué me llamas bueno? ¿Porque soy Dios o tú entiendes que yo soy el maestro enviado por Dios, el Hijo de Dios, la misma imagen de su sustancia, o solamente lo dices de labios para afuera? Hermano, ¿sabe usted cómo la gente le dice, cómo saber cuando alguien le habla de labios para afuera? Porque no tiene frutos. Y es por eso que este joven, cuando el Señor lo baja de su nube, porque Él dijo, todos esos mandamientos los he cumplido, y Jesús lo baja de la nube. Te falta algo, un pequeñísimo detalle, tienes que ser perfecto. Y ahí le derrumba todas sus palabras de alegoría. Jefazo, rabí, pastorazo, ahí tronó. Porque hermanos, cuando a la gente se le habla la verdad, se desploma. Porque no entiende el principio de la verdad, que vamos a ver más adelantito. Si ese joven hubiera entendido el principio de la verdad, hermanos, sería salvo. Fíjese lo que dice el Salmo 14, versículo del 1 al 3. Salmo 14, del 1 al 3. Tengo varios pasajes, hermanos, pero nada más solo unos para que vayamos viendo lo que yo quiero a través de la Biblia sustentar, hermanos. Salmo capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Oye, cuando escuches a alguien que dice que Dios no existe, dile, no seas necio. Se ha corrompido. O sea, ¿qué le pasó? En su corazón, en su alma está corrompido. Hacen obras despreciables. Vea, no hay quien haga lo bueno. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que cometen maldad. ¿Qué dice? Que no tienen discernimiento. ¿Por qué no tienen discernimiento? Porque el discernimiento es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para discernir o entender lo bueno y lo malo. Y como se han salido de la luz y se han metido a la oscuridad, entonces el discernimiento lo perdieron. Entonces trata de convencer a una persona que está mal cuando está aferrada en su mente y en su corazón, no va a poder porque está oscurecido su entendimiento. No tiene discernimiento por su maldad, porque han cometido maldad, porque la maldad te ciega el entendimiento. Que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Jehová, ellos temblarán de espanto porque Dios está en la congregación de los justos. Él está aquí. Lo creas tú o no lo creas, a mí no me interesa. Él está aquí. Él está en la congregación de los justos. Por eso le llamamos iglesia, eclesía o congregación, porque ahí habita Dios, en la congregación. Y después dice de los justos, y no que sean justos por ser buenos, sino que son justos porque han sido justificados
o perdonados, se les ha adjudicado la justicia de Jesucristo por la fe en Él, han sido salvos, han nacido de nuevo y entonces son declarados justos. Entonces por eso somos justos, por eso Él está aquí. Por eso dice la gente, es que Dios está en todos lados. No, Él no está con los injustos, con los que practican fornicación, adulterio, ya lo leímos. Él no está ahí. Él los mira, pero Él no está ahí. Su presencia no está ahí. La presencia de Dios está con los justos. Él está aquí. Su presencia está aquí. ¿Ven la diferencia, hermano? Y esos son los principios que a veces la gente no entiende y por eso se les ciega el entendimiento. Y dicen, pues es que yo en mi casa oro, yo es que en mi casa veo prédicas, es que en mi casa y a mí mismo me doy mis ofrendas, así tú. Se la doy a los pobres, cálmate San Martín de Porres. No tienen discernimiento porque cometen maldad. Él habita en la congregación de los justos. Por eso se llama congregación, porque es un conjunto de personas con un fin en común. ¿Y cuál es nuestro fin en común? Adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores y poner atención a su palabra. Por eso estamos aquí. Por eso venimos aquí. No venimos aquí porque es una religión como todas las de allá afuera. No, Jesucristo no es religión. Jesucristo es una relación con Dios por la cual hemos sido llevadas por la fe en Él. Él restituyó la relación con Dios. La cruz hizo el camino para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Por eso estamos aquí. Entonces dice el versículo 17 de Mateo capítulo 19, después de esta disertación, le dice, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Vean que le está preguntando, ¿por qué me llamas bueno? O sea, el conocimiento tuyo de saber que hay vida eterna, forzosamente te debió de haber llevado a entender que solamente la vida eterna procede de Dios y Él la otorga porque Él es bueno. Vean qué tremendo es Jesús, hermano. Entonces este joven no entendía la implicación de llamar a Jesús bueno. Le estaba diciendo, el Dios era declararlo por esta persona como Dios. Por eso le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿estás entendiendo lo que estás diciendo? Porque hay gente que no entiende ni lo que dice. Lo dices porque realmente crees que soy el Hijo de Dios y al mismo tiempo la imagen misma de su sustancia, como dice Colosenses 1:15 y Hebreos 1:3. Colosenses 1:15, Hebreos 1:3, eso dice. ¿Lo dices por eso? Esta revelación de mí que tú estás declarando te hará poner atención en mi palabra como la palabra de Dios. Es decir, ¿por qué me llamas bueno? O sea, quiere decir que me estás afirmando que yo soy Dios. Entonces tienes que entender que lo que va a salir de mí es la palabra de Dios. Y en eso no estaba equivocado el chavo, nada más que él no lo entendía. Como mucha gente no entiende que esto es la palabra de Dios. No es de una religión. La Biblia no es de interpretación privada. Fue inspirada a los santos hombres de Dios para que ellos nos trajeron la verdad del Evangelio. Entonces, la gente está equivocada.
La gente que cree en Dios debe de saber que la Biblia es la palabra de Dios. Porque la palabra es Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces este joven, sin darse cuenta, estaba declarando una verdad, pero no la entendía. No la entendía. Entonces Jesús le estaba haciendo ver eso. Entonces le dice, ¿vas a obedecer lo que te diga? Porque ese es el problema, hermano. Que muchos tenemos el conocimiento, pero nos hace falta la práctica. Sabemos que debemos de amar al prójimo, sabemos que debemos dar buen testimonio, sabemos que debemos obedecer lo que Dios nos ha mandado, pero no lo hacemos. Porque realmente no estamos entendiendo que Jesucristo es Dios. Y que Él nos trajo la palabra de Dios para que nosotros la pongamos por obra, no la tengamos en la cabeza. Sí, hermano, porque allá afuera hay mucha gente que sabe muchos versículos, pero no pone en práctica la palabra. Y aquí no se trata de saber, se trata de practicar. Porque no son los oidores, son los hacedores los que son justificados. Entonces hay gente que tiene muchos cuestionamientos, como yo también los tuve, y está bien. Pero de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de poner en práctica la palabra de Dios. Que cuando tu vecino te agrede, cuando tu amigo te agrede, cuando alguien te agrede, tú lo sigas amando. Y ores por él. Y pidas por él. Y te pongas de rodillas por él. Y pelees la buena batalla de la fe de rodillas. No a golpes, no a gritos, no a insultos. Entonces, esa gente a mí no me apantalla. A mí no me apantalla. Yo quiero ver que está poniendo en práctica la palabra de Dios. Entonces merecerá no solamente mi respeto, sino también el de Dios. Porque esos son los que son galardonados en el reino de Dios. Muchos saben quién es Jesús. ¿Tú sabes quién es Jesús? Pero no han entendido que Él es el verbo, la palabra misma de Dios, la cual nosotros debemos de obedecer. O como dice Pedro, él lo entendió. ¿Saben cuál fue el problema de Pedro? Que escuchaba muchas cosas de Jesús y contradecía las cosas de Jesús. Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? No, Señor. Yo me puedo morir contigo. Estaba contradiciendo. Oye, si ya Jesús dijo, entonces él debe, Señor, ora por mí, ayúdame. Eso debe de haber hecho Pedro, pero no, se altivó su corazón. No, yo me muero contigo. ¿Y qué pasó? Andaba corriendo, huyendo, igual que los otros 11. 10, porque el otro ya se había ahorcado. Jesús es la palabra de Dios. Diga conmigo, Jesús es la palabra de Dios. Ahora entienda, si Jesús es la palabra de Dios, ¿qué tenemos aquí? A Jesús. Porque las palabras que están aquí son palabras de vida eterna. Por eso cuando Jesús confronta a sus discípulos, les dice, después de haber confrontado a toda la charamusca, ustedes me siguen por lo que les doy. Ustedes si vienen a la iglesia es porque tienen una necesidad. Pero el día que se les cubre se van. Ustedes cuando esto, lo estaba confrontando. Y entonces los otros dignamente, ay, eso dice el pastor, vámonos. Es que nos están aventando dichos y se van. Jesús los confrontó. Jesús te va a confrontar en tu fe. Va a ver que si realmente lo que dices es real en tu vida. O nada más eres platanito de feria. Se me ocurrió, hermanos. Qué bueno salió una majadería, hermanos, dele gloria a Dios. Habló como hombre, hermanos, también. Entonces, hermanos, ¿ven cómo mucha gente sabe, pero no pone en práctica? Qué importante entonces es saber esto. ¿Qué tenemos aquí? Algunos ven un libro o un conjunto de libros. Unos dicen que son 66. Otros ven que hay un Nuevo Testamento y un Viejo Testamento.
algunos ven profecía, algunos ven el propósito de Dios en la vida, no sé. Esto es Cristo. Son palabras de vida eterna para nosotros. Por eso no debemos de despreciar la palabra de Dios. No hay forma más fácil de que tú te enfríes que tú no leas la Escritura. Así es que no pienses que te basta venir a la iglesia el domingo a escuchar un sermón y venir en la mañana a estudiar tantito. En la semana tienes que agarrar la Biblia. En la semana tienes que leerla. Es tu alimento espiritual. Y así como la comida, por eso se hizo esa imagen de alimento, porque si tú dejas de comer, te da inanición, te enfermas y te mueres. Ese es el proceso natural del cuerpo. Si tú no lees la palabra, no te alimentas espiritualmente, te va a causar una inanición espiritual, te vas a enfermar y te vas a morir. ¿Y cuáles son los síntomas de la enfermedad? Que no queremos nada con Dios, que ahí hay una bola de hipócritas, que para qué vamos. Está enfermo espiritualmente. Necesita la medicina, y la única medicina es la palabra de Dios. Aquí está la verdad de Dios, que es la medicina para nuestro cuerpo. ¿Por qué me llamas bueno?, dice Jesús. Qué tremenda pregunta de Jesús, hermano. ¿Realmente estás creyendo lo que tú estás afirmando? ¿Sabes la implicación de la palabra bueno en el idioma hebreo? ¿Tú que hablas hebreo? Le estaba diciendo eso, porque a lo mejor el griego no lo entendía, pero tú eres hebreo. Entonces dime, ¿sabes la implicación de llamar en esta tierra a alguien bueno cuando no hay ni uno bueno, ni siquiera uno, y solamente Dios es bueno? ¿Me estás llamando Dios? Fíjate, hermano. Qué bonita es la Biblia, hermano, cuando la escudriñamos de esta forma. Por eso, hermanos, cuando Jesús confrontaba a la gente, les decía, te tengo una noticia. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hace falta más que adular a Jesús. Hace falta más que decir, Jesús es mi Señor. Hace falta más que decir que Él es Dios. Hace falta más que decir que Él es el Maestro. Hace falta más que decir. Por eso me gusta Romanos 10. Cuando está hablando Pablo acerca de la salvación, desde el versículo 8 les dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. O sea, cerca de ti está Jesús. Y después dice, esta es la palabra de fe que enseñamos, que si confiesas, homologueo en griego, o sea, que si das testimonio con tu vida que Jesús es el Señor y lo declaras o lo compartes, entonces serás salvo. O sea, hay una evidencia de tu salvación. Pero esto los predicadores lo han reducido a una simple confesión. No, la Biblia dice que primero tienes que dar testimonio con tu vida que Jesús es el Señor, y después, si quieres, háblame de Él, porque la gente no es tonta. O sea, si tú hablarás muy bonito la Biblia y no sé qué dirás, y traes una playera ahí, soy de Cristo y acá el Espíritu Santo es mi dueño y no sé qué, pero del dicho al hecho, de verdad hay un gran trecho, ¿eh? De lengua yo me como 2 tacos. Primero da testimonio con tu vida que Jesús es el Señor, da la evidencia y entonces comparte. Eso va a hacer que todos vean que tú eres salvo. Es por eso que en la Biblia no encontramos a ninguna persona que se le llamó al frente a recibir a Jesús. Ellos entendieron el mensaje y dijeron, tengo que cambiar de vida. Empezaron a cambiar de vida
empezaron a juntarse con los buenos, con los cristianos, y esa influencia positiva de los cristianos hizo que ellos después tuvieran esa certeza de en quién habían creído, de tal manera que fueron y lo compartieron con toda su familia. Porque tú le puedes hablar bien bonito a tu familia, pero si tu vida no cambia, de nada sirve. De nada sirve. Tu vida tiene que cambiar. Si hay algo que atrae a la gente a la vida de Cristo, es nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Y hay gente que nos ofende, y hay gente que nos agravia, pero nosotros debemos amarlos, respetar su posición, porque un día nosotros estuvimos ahí. Y nuestra vida debe ser ejemplo. ¿Y qué pasa si me insultó? Llévale un pastel. ¿Y qué pasa si me injurió y me dijo, ve y invítalo a comer a tu casa? Lima las asperezas. Vence con el bien el mal. No dice eso la Biblia. Pero estamos al revés. ¿Queremos vencer el mal con mal? No. O sea, tú me das una, yo te doy dos. Tú me das dos, yo te doy 5. O sea, no. Jesús dijo que pusiéramos la mejilla y después la otra. Y después échate a correr. ¿Qué haces ahí? Pues te van a cachetear. Y lo peor es que ni las manos vas a meter porque el Espíritu Santo no te lo va a permitir. A mí me pasó así. Porque somos transformados. No vamos a entrar al reino de los cielos por decirle Señor, por creer que estamos en una religión, por creer lo que nos dice la religión. No. Tiene que haber fruto de arrepentimiento, tiene que haber evidencia. Por eso el llamado de Juan fue al arrepentimiento cuando fueron bautizados los judíos. Bautícense, arrepiéntanse, den fruto de arrepentimiento y luego compartan su fe. Hoy hacemos todo al revés. Hoy nos sujetamos a una profesión cuando lo que tenemos que cambiar de vida. Cambiemos de vida y después compartamos a Jesús. No fue fácil lo que hizo este chavo, reconozco, hermano. Estaba estudiando y vi una parte de su carácter. Él tuvo que vencer primeramente su orgullo, su vanidad, soberbia, autosuficiencia, dependencia personal, para venir a Jesús y buscar su más grande tesoro, la vida eterna. ¿Cuántos ricos están aquí? ¿Cuántos millonarios están aquí? Pues qué codos, porque no ofrendan. Oye, porque si eres millonario y ganas $1,000,000, tu ofrenda debe ser en esa consideración, No me refiero a eso, hermano, a lo que usted ya está pensando. Me estoy refiriendo literalmente a la gente que es rica de verdad, que tiene 5 casas, una en la playa, otra en Cancún, que es famosa, que ella llega a un restaurante y lo cierra y yo aquí como solo, o llega a un restaurante y les pago a todos su comida, pero ya váyanse porque quiero estar solo. A la gente que se va a las empresas y compra coches y compra yates, y cuánta de esa gente hay aquí. Ve cómo lo que él hizo no fue cualquier cosa. Tuvo que vencer su orgullo, porque para venir a Jesús se necesita vencer el orgullo, la dependencia personal. Cuando usted tiene dinero, ni de la iglesia se acuerda. Hace algunos años una hermanita me decía, ay, pastor, me abrazaba, pastor, es que si yo me ganara la lotería, no sabe lo que haría. Le digo, sí sé, se iría a Cancún, se compraría una casa, pero se olvidaría de Dios, hermanita. Y no le daría a Dios lo que le corresponde. Eso es lo que usted haría, sí lo sé. ¿No oyó el diagnóstico que dijo el Espíritu Santo en Romanos capítulo 3, cuando dijo, no hay bueno ni aun uno, no hay justo, no hay quien busque a Dios? Ese es el diagnóstico del Espíritu Santo del corazón del hombre. Serpiente en su garganta, no hay temor de Dios en él.
No hay quien busque. Ese es el diagnóstico del Espíritu Santo del corazón del hombre. En el Antiguo Testamento dice que el corazón del hombre es malvado y perverso más que todas las cosas. Así es que no confíe en su corazón. Ay, es que, pastor, lo sentí en mi corazón. Una perversidad ha de ser, porque si se siente en el corazón es perverso. Es que confundimos, hermanos, los sentimientos con la revelación verdadera de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Mire, los sentimientos siempre van a estar buscando nuestro beneficio personal y nuestro egoísmo. Pero algo que proviene de Dios es algo que siempre nos va a llevar a dar, a compartir, a vivir piadosamente. Eso no es del hombre, ese es un atributo de Dios, es de la bondad de Dios. Por eso Dios tuvo que ponernos su bondad. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu Santo. Eso no proviene del hombre. Eso proviene de Dios. Cuando tú le das a alguien, lo hizo Dios. Así que tú no te sientas acá y apláudanme y véanme. Yo soy aquel. ¿Quieres un aplauso? Llévatelo. Ahí está tu premio. ¿Quieres el reconocimiento de Dios? Que nadie lo sepa, y Dios, que sí lo sabe, Él un día te va a recompensar. Ese es el error de mucha gente en las iglesias, que como dan quieren puestos. Ay, es que yo compré esto, pastor. Ah, qué bueno que lo compraste. Pero en el momento que lo diste, ¿qué crees? Ya no es tuyo, ya es de Dios. Entonces, ese es el error en el que estaba este joven. Él ni siquiera sabía, pero había vencido algo muy importante. Y ese vencer el orgullo, la altivez, la autodependencia, la autosuficiencia, le llevó a hacerse la pregunta de las preguntas. ¿Existe vida eterna? 2. ¿Qué debo de hacer para heredarla? El único que yo creo que me puede contestar eso, no se equivocó, dice, es Jesús, lo voy a ir a ver. Y dejó su orgullo, su vanidad y todo su dinero por ir a buscar a Jesús. Con humildad, porque así se encuentra Jesús, con humildad de corazón. Y entonces le hace la pregunta de los 84,000. ¿Qué debo de hacer? Pero vean, ¿qué debo de hacer? No, y ahí ya tronó. No es por obras. Cuando la gente quiere hacer para recibir, no va a recibir nada. Pero cuando alguien nace sin buscar nada a cambio, va a recibir. ¿Qué debo de hacer? Y entonces Jesús, hermano, de verdad me sorprende el Señor, porque lo corrige, le llama la atención, lo exhorta, le da la solución amorosamente. Ahí le hubiera cortado la cuerda y le hubiera dicho, ¿sabes qué? No es por obras. Así aquí por ninguna obra vas a entrar al cielo. Y le corta la cuerda y vámonos al hoyo. No. Entonces le dice Jesús, en el versículo 17, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida eterna, en la vida, vean que dice, si quieres entrar en la vida, no dice en la vida eterna, dice en la vida. O sea, si quieres vivir una vida correcta aquí en la tierra, esto tienes que hacer. O sea, todavía le faltaba para la vida eterna, ¿eh? Todavía no le daba cuál es el punto de la vida eterna. Solamente dice, ¿quieres vivir bien la vida? Bueno, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Pero vean la respuesta de este cuate. ¿Cuáles? Oye, pues no que yo... Vean, hermano, le dice Jesús, ¿cuáles? Le dice este cuate, ¿cuáles? Y Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio,
honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? ¡Ay! San Martín de Porres. A ver, explíqueme usted esto. ¿Cómo es que él pregunta cuáles cuando después dice que ya los guardó, si ni siquiera sabe cuáles? Así está la gente. Quiere seguir a Jesús sin saber por qué lo tiene que seguir. Quiere hacer los mandamientos sin saber cuáles. Quiere tener la vida eterna sin saber cómo se obtiene. Quiere ser salvo cuando no sabe qué es la salvación. Qué tremenda es la gente, hermano. ¿Ve por qué le digo que se ponga a estudiar? Porque este cuate tenía todo, un buen sentimiento, una revelación vino a su corazón, pero no tiene lo más importante, que es la palabra de Dios en revelación en su corazón. Hay muchos aspectos que podemos ver aquí, hermanos. Este joven no entendió una cosa, que una cosa es la vida y otra es la vida eterna. Son dos cosas muy diferentes. Si tú quieres estar bien en la vida, solamente guarda los mandamientos. Pero si quieres la vida eterna, ¿qué crees? Ahí se necesita algo más. Y más fácil, ¿eh? Más fácil. Jesús le dice, si quieres vivir una vida correcta, cumple los mandamientos. Pero ¿quién puede vivir una vida correcta después del diagnóstico que vimos en Romanos 3, del 10 al 18? Cuando nuestro corazón está corrompido. Imposible. O sea, Jesús quería que él entendiera que no es por los mandamientos, porque los mandamientos traen maldición. Porque a través de ellos es el conocimiento del pecado. Pero además de la ley expresada en mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3. Ahí dice. Entonces, vean a este joven, hermano. Qué tremenda forma de Jesús de ubicar a la gente. Si quieres tener una vida correcta, guarda los mandamientos. Porque eso por lo menos no te va a tener en maldición en esta vida. Pero para la vida eterna, se necesita algo más. Él quería que entendiera que es imposible guardar los mandamientos, porque el que se hace transgresor de uno solo, se hace transgresor de todo. De todos los mandamientos se hace transgresor. O sea, Jesús le estaba diciendo, tú no tienes necesidad de guardar los mandamientos, tienes necesidad de venir a mí, de conocerme a mí. Y Jesús le menciona los 6 primeros mandamientos, los que corresponden al prójimo, o sea, nuestra responsabilidad con el prójimo. ¿Por qué? Porque ya había transgredido el primero. ¿Para qué le dicen los otros 3? Miren, hermanos, los primeros 4 mandamientos son nuestra responsabilidad hacia Dios. Los otros 6 son nuestra responsabilidad con el prójimo. Jesús le menciona los otros 6, por eso le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Eso es del prójimo. Pero no le mencionó, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque ese es el más grande mandamiento. Y él ya lo había transgredido, porque dentro de él Jesús había visto la codicia, el amor a sus posesiones materiales, que fue lo que al final lo llevó a la tristeza. Porque no quiso aceptar la palabra de Dios.
Así pasa con la gente que no recibe la palabra de Dios, se va triste. Ay, tengo que dejar de hacer esto y tengo que dejar de hacer aquello. Pues tal vez sí, pero vas a tener vida eterna. El más grande don de Dios, la vida eterna. Vas a vivir para siempre. No vas a ir a una condenación eterna. Vas a ir a una vida eterna. ¿No te es suficiente? Pablo decía que vio cosas inimaginables, inexplicables en esta tierra, ahí en el cielo. Así que la gente que anda marihuaneando y dice que viajó al cielo y que no sé qué, hermano, la Biblia dice, ni Pablo supo explicar lo que vio en el cielo y en el paraíso. ¿Cómo esta gente se mete ahí un peyote y dice que viajó al cielo? Y nos explica lo que hay en el cielo cuando son cosas inefables, indecibles, inexplicables. Lo que hay en el cielo no se puede explicar aquí en la tierra. Yo a esa gente le hago un antidoping. Sí. El diablo puede estar engañando a la gente y sin que la gente se dé cuenta, hermano. Él tiene poder espiritual. Y su gran astucia es el engaño, su gran herramienta es el engaño. Él puede engañar a mucha gente. A mí no me convierte el hecho que nos digan que en el cielo hay cosas bonitas y no sé qué. Y eso a mí no me debe de convertir, a mí me convierte el evangelio de la salvación. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces no nos convierte ni los milagros, ni los prodigios. No por eso voy a ir al cielo, por ver milagros y prodigios, o por experimentarlos. Eso a mí no me convierte, ni me lleva al cielo, ni mucho menos alguna obra que yo haga aquí en la tierra. Lo que me lleva al cielo es la fe en Jesucristo, al haber oído y habiendo obedecido el evangelio de nuestra salvación. Eso es la garantía que Dios ha dado del reino de Dios. ¿Quién puede entonces heredar la vida eterna, hermanos, siguiendo la ley? Recuerden que esto está hablado en un contexto judío. Y Jesús quería transmitir a los judíos la verdad del evangelio, que no es por obras, no es por seguir los mandamientos, sino por la fe en Él. Por eso le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Realmente estás creyendo en mí? Eres salvo. Pero como no le contestó eso Jesús, entonces quiere decir que él vio en su corazón que había pecado, que había algo que lo separaba de Dios. Él ya había transgredido el primero y esencial mandamiento de todos. Precisamente esa era su transgresión. En él había codicia. El amor desmedido de las cosas materiales. Una cosa es que tú luches y trabajes por tener ciertas cosas, pero el día que se descomponen, se acabó. El día que el niño aventó una pelota y te rompió la pantalla, chin, pues ya ni modo. Pero no por eso masacro al niño. No por eso lo ofendo, lo agravio. No, es un niño. ¿No te acuerdas cuando rompiste el vidrio de tu casa? Entonces, ¿verdad? Y si ya no nos gustó. Entonces Jesús, hermano, le revela su condición. Jesús le dijo en el verso 21, si quieres ser perfecto, y esa palabra perfecto no quiere decir que no te equivoques, como la gente piensa. No quiere decir que en algunas ocasiones te enojes o que en algunas ocasiones le falles a Dios. No.
La palabra perfecto en la Biblia significa cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, los mandamientos no nos hacen perfectos. Jesús le estaba diciendo, tú dices que has guardado los mandamientos. Quiero decirte algo, necesitas ser perfecto. Si quieres ser perfecto, o sea, cumplir los propósitos de Dios en tu vida, entonces tienes que obedecer mi palabra. Y ahí tronó la pistola, hermano. Tienes que obedecer mi palabra, y mi palabra dice que para que tú derribes ese ídolo llamado codicia, que está trayendo la raíz de todos los males, que es el amor al dinero en tu vida, tienes que dejarlo todo. En tu caso particular, lo tienes que dejar todo, porque tú estás atesorando eso más que a mí. Y eso te impide la entrada a heredar el reino de Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es cuando Dios nos manda a dejarlo todo, a dejar nuestra seguridad. Cuando Dios de repente viene a nuestra vida, porque nosotros, todos los pastores, alguna vez tuvimos un trabajo secular, como ustedes también, como Pablo también lo tuvo. Él reparaba redes. Tenía un oficio, Pablo. Pero un día entendió que Dios había mandado que al que predique el evangelio viviera del evangelio. Pero aún con todo y eso, porque él podía exigir a las congregaciones que lo sustentaran, pero él dice, yo no me he aprovechado de este derecho. Es un derecho que yo viva, porque yo he dejado todo por Cristo. Dejé mi trabajo, dejé mi seguridad, dejé todo por Cristo. Es mi derecho. Pero no me he aprovechado, o sea, no les he exigido. 1 Corintios 9, ahí lo dice. Predico el evangelio gratuitamente. Por eso todas las cosas en las iglesias deben de ser gratuitas, sobre todo cuando se va a ministrar salvación. Por eso es que usted entra aquí a este lugar, si usted viene por primera vez, y allá afuera no se le cobra nada, porque la salvación es gratuita. Es un mensaje por medio del cual tú puedes venir a la salvación de Cristo, escuchando el evangelio. Y en cualquier evento que se ofrezca salvación, o el propósito sea salvación, entonces debe de ser gratuito. Si es un concierto cristiano y hay que alimentar a los músicos, bueno, pues el que quiera ir. Pero si en ese evento se ofrece salvación, entonces ¿por qué cobraron? Ya están haciendo mercadería del evangelio. Pero es que todo cuesta. Pues sí, pero Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes denles de comer. Es nuestra responsabilidad de la iglesia alimentar con el alimento, el maná del cielo que trae la salvación a la gente. Oiga, usted lee en la Biblia que Jesús va a estar en el monte, 50 pesos, cuota de recuperación. Mire, hermano, si fuera cuota de recuperación y esa iglesia invirtió 5,000 pesos y recuperó 30,000, ¿dónde quedaron los otros 25? Ya no fue cuota de recuperación, ya es negocio. Porque si fuera cuota de recuperación, ya entraron la capacidad de personas con la cual yo voy a recuperar, entonces todo lo demás lo regreso. ¿A poco hacen eso? Entonces no es cuota de recuperación, no se deje engañar, le están cobrando. Cuota de recuperación hasta le ponen precio, 500. Ladrones, ladrones.
Jesús puso a prueba a este joven, ¿eh? Tú dices que has guardado los mandamientos. Si los conocieras, como ya vi que no, que nada más te sabes 6, te faltan 4. Y esos 6, quién sabe si los conocías, porque me dijiste cuáles. Uta. ¿Cómo te ayudo, joven? Le dice, te la voy a poner fácil. Entrega todo lo que tienes a los pobres y luego ven y sígueme. Qué tremendo, hermano, cuando Dios te despoja, y te quita toda tu seguridad y te hace depender de Él. Sígueme, depende de mí. Oye, hermano, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, los hijos de Zebedeo, todos ellos dejaron todo. Pedro tenía una esposa. Imagínese a Pedro llegando con su esposa. ¿Qué crees, mujer? Encontré al maestro, al Mesías. Y ya agarrando su ropa, ¿no? Ah, sí. Y luego, y los chilpayates ahí llorando, ¿no? Ah, y ya te vas. ¿Que vas a dónde? ¿Que a qué? Ojalá no sepan ese cuento. ¿Que vas a dónde? ¿Que a qué? Estás loco. Pero aún con todo y eso, Pedro se fue. Es por eso que más adelante vamos a leer que Pedro le dijo, oye, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué nos toca? Pues sí, pues es lo lógico. Como seres humanos decimos, yo he dejado todo, Señor, espero que en tu bondad me des algo, ¿no? Y el Señor Jesús le dice, sí, muchas bendiciones y la vida eterna. Es el regalo a los fieles, es el regalo a los que se despojan de todo por seguirme a mí. Y este joven, en vez de recibir la palabra que sanaría su corazón del más grande mal, que es la codicia, la cual trae la raíz de todos los males, que es el amor al dinero y a las cosas materiales, se entristeció. Se entristeció. Cuando la palabra de Dios, amados hermanos, no nos debe de entristecer. No nos debe de entristecer. La palabra de Dios, hermanos, es la verdad. Juan 17, 17. La palabra de Dios nos hace libres. Juan 8, 31. La palabra de Dios nos da vida eterna. Juan 5, 24. La palabra de Dios es el pan, el maná que descendió del cielo. Juan 6, 48, 51. Así que, en este caso particular, del joven, Jesús le exigió que si deseaba la vida eterna, pues él había discernido la codicia en su corazón, el amor desmedido de las cosas materiales, tenía que romper con eso, de tajo. Así es el pecado. Cuando algo nos está haciendo pecar continuamente, hay que romper de tajo. Y le dije, deja todo. No es que Dios no ame o no busque que los ricos sean salvos, sino que después Él explica, porque eso lo vamos a ver la próxima semana. Les dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y no porque sea difícil en razón de que Dios no lo pueda hacer o le cueste trabajo, sino que el corazón del hombre, de una persona que tiene todas las cosas y no le hace falta nada, siente que tiene todo, pero lo hace lo más importante, que le hace falta a Dios. Por eso hay una iglesia en Apocalipsis que le dice, tú dices que eres rica, pero tú eres una pobre y desventurada. Tú dices que eres pobre, pero yo te digo, tú eres rico. Porque lo único que debemos de a veces entender es que el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que tiene a Cristo tiene absolutamente todo. Y cuando veas que en este mundo alguien se goza con una prosperidad y con algo, porque trae un coche nuevo y hasta se pone altivo, pone sus lentes y
y te mira con desdén y dile te lo presto. Porque todo eso le pertenece a Cristo, todo lo que está aquí en la tierra le pertenece a Dios. Lo ha dado a administrar a los hombres, pero un día les va a tomar cuenta de cada peso que puso en sus manos. Y de cada acción, y de cada pecado, porque un día todos compadeceremos ante el gran trono blanco. Y ahí el Señor separará a las ovejas de los cabritos. Y como el gran trono blanco es el juicio a los gentiles, lea la Biblia, es el juicio hacia los gentiles, ahí no están los judíos, ahí están solo los gentiles de todas las generaciones. Y Dios los va a separar. Y a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y ellos dirán, ¿cuándo, Señor, ocurrió eso? Pues por cuanto se lo hiciste a uno de esos de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Porque no esperaste la recompensa del pastor ni de la gente, y hoy te estoy recompensando. Entra en el gozo de tu Señor. Y esas palabras son gloriosas, porque dice, gozo de tu Señor. Eso quiere decir que cuando nosotros entremos a la plenitud de la presencia de Dios, al reino eterno, solamente va a haber gozo. Un gozo inexplicable. No sabemos si saldremos corriendo y gritando y gozo. No va a haber tristeza, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber mentira, solo gozo. El gozo que además no es de esta tierra, porque aquí tú te pones contento porque te traen un pastel de cumpleaños. Te pones contento cuando te dan un regalo, pero ahí es el gozo de tu Señor. Es un gozo divino, inexplicable, inefable, indecible. Y eso es para los fieles. Esto, hermanos, es lo que Dios ofrece a la gente. Eso separaba a este joven, la codicia, del reino de Dios. Y eso no le daría entrada a sí mismo a heredar la vida eterna. Por eso hay un dicho mexicano que dice, a grandes males, grandes remedios. Si hay algo que te está separando de Dios, córtalo, ya córtalo. Porque un día va a traer un gran mal sobre tu vida, sobre tu familia. Cualquier cosa que toma preeminencia antes que Dios es idolatría. Ahí ya hay codicia y se está desarrollando el mal, el gran mal, la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Tengo 3 preguntas para ustedes. La primera, ¿sabías que hay vida eterna? La segunda, ¿tienes la vida eterna? La tercera, ¿qué tienes que dejar o entregar para obtenerla? Lo que este cuate hizo no fue nada fácil, hermanos. Jesús le exigió una renunciación. Y es a ese punto al que nos lleva siempre Dios. ¿Quieres la vida eterna? Renuncia a eso que te está impidiendo que estés aquí. Renuncia. Señor, es mi trabajo, ¿te impide estar aquí? A lo mejor no te lo impide, no ha llegado a ese punto de idolatría. Qué bueno. Pero recuerda que si no puedes venir aquí el domingo, hay un miércoles para que puedas venir. Pero si no vienes el domingo, ni tampoco el miércoles, entonces esa es la luz amarilla que te dice que te estás separando de Dios.
Y separado de Dios, nada puedes hacer. Tienes que dejar eso que te está impidiendo la entrada a la vida eterna. Este joven tenía muchas posesiones. La palabra hebrea significa que tenía muchos territorios, terrenos, tenía muchas casas, en consecuencia muchos criados, mucha prosperidad, mucho dinero, por supuesto. Y Jesús lo llevó a renunciar a todo. No le dijo, deja la mitad, bueno, pues mira, dame el diezmo de lo que tienes. No, le dijo, todo. Así se corta con ese pecado. Es radical. Todo, hermanos. Es la única forma de romper con eso. La palabra de Dios no debe de causar tristeza, hermanos. Finalmente, hermanos, quiero leerles este pasaje que está en la segunda carta a los Corintios. Yo le pido que lo busque, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo del 8 al 10. Segunda de Corintios 7, del 8 al 10. Si ya lo tiene, póngase de pie, hermano, vamos a leerlo. Segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 7, versículos del 8 al 10, dice: aunque os entristecí con la carta, no me pesa, pero sí lo lamenté entonces, pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces la Biblia nos describe dos tipos de tristezas. La que produce Dios, que nos debe de traer al arrepentimiento, y la tristeza que trajo este joven a regresarse al mundo y le causó finalmente la muerte. Porque la raíz de todos los males, hermanos, es el amor al dinero. Y algunos hermanos que han caído en eso han sido traspasados por muchos dolores, porque han atesorado más las cosas materiales que a Dios. Por eso yo le recomiendo que todas sus cosas, su casa, sus posesiones, su coche y lo más preciado que usted tiene, que son sus hijos, se los entregue a Dios. Y le diga: Señor, ese coche es tuyo, esta casa es tuya, esta televisión es tuya, mis hijos son tuyos, yo y mi esposa o mi esposo y yo somos de ti. Así que haz de nosotros lo que tú quieras y toma de nosotros lo que tú quieras y dáselo a quien tú quieras. Así, el día que choque en tu coche, no te vas a llenar de amargura, ni de odio, ni de rencor contra esa persona, porque al final no es tuyo, es de Dios. Así, si tarda tu coche en arreglarse por causa de que no has tenido dinero, no te vas a preocupar, porque le pertenece a Dios. Así, cuando llegara el momento y Dios permitiera, porque pues Dios a veces lo permite, y nos robaran algo, no te vas a entristecer ni vas a tener esa amargura y dolor, porque no es tuyo, es de Dios. Y Él lo permitió con un propósito, aunque tú no lo entiendas. Y así, cuando tus hijos
estén renuentes al Evangelio, tú debes de tener paz, porque tú dirás: yo ya los entregué a mi Señor, y Él es bueno, y Él hará con ellos lo que yo quiero que Él haga, porque Él me ama, porque Él me lo ha prometido, porque Él ha dicho: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y todos los de tu casa. ¿Por qué estamos afligidos por nuestros hijos que no se han convertido? ¿Por qué estamos afligidos con nuestros hijos que no han querido comprometerse con Dios? Porque no los hemos entregado a Dios. Entrégalos a Dios y vas a ver. No es que tú ya te desentiendas, no. Al contrario, el Espíritu Santo te va a llevar a hacer lo que tú tienes que hacer, que es orar, que es portarte, que es pedir cada día por Él. Así como Job, dice la Escritura que él cada día pedía por él y por sus hijos. Quizá hubieran cometido un pecado. Por eso fue llamado justo. ¿Por qué estás preocupado por tu esposa y por tu esposo que no está en Cristo? Porque no se lo has entregado a Dios. Entrégaselo hoy. Entrégale a Dios hoy todo eso. Entrégales tus posesiones y dile: Señor, esto es tuyo. Y tú con lo mío haz lo que tú quieras. Y si me mandas que haga esto, lo hago. Y si me mandas que regale esto, lo regalo. Porque no es mío, es tuyo. Pero yo sé que estoy atesorando para el día en que tú me premies. Y ojalá esta tristeza, porque dice uno hoy entregar todo, cause en nosotros arrepentimiento, es decir, un cambio de pensamiento. Y entendamos la voluntad de Dios, que no nos afanemos en esta tierra, de nada sirve. ¿Cuántos artistas, cuántos prominentes deportistas lo han tenido todo? Yo escuché el testimonio de un hombre que por causa de componer una canción, la cual la hizo famosa una cantante muy famosa, no voy a decir su nombre, no se trata de eso, pero esa cantante es muy famosa, tiene un problema matrimonial en este tiempo. Ya les dije quién. Ella le robó un tema y él peleó ese tema. Y dice que ganó. Y entonces le entregaron $100 millones. Oye, $100 millones. Se los gastó en un año. Empezó a vivir una vida que no le corresponde, porque a veces el dinero eso hace. Como no tenemos sabiduría para administrarlo, lo malinvertimos o lo desperdiciamos. O a veces por ayudar a alguien, después cuando no tenemos nada, ese alguien nos cierra la puerta. Porque así es la gente. Es mal agradecida porque tienen una naturaleza pecadora. Porque los cristianos no debemos de ser mal agradecidos. Si alguien merece honra, hay que darle honra. Si alguien merece respeto, debemos de respetarlo. Eso manda Dios. ¿Y cuántos de ellos dice que tenía todo en un año se lo chutó? Al grado que hasta quedó endeudado en las tarjetas, porque no se dio cuenta en qué momento rebasó su límite de crédito. Y entonces, llorando en la entrevista decía: pero todavía tengo esperanza en que me van a dar regalías de otra canción. Y le dice el entrevistador: oye, está bien, qué bueno que lo disfrutaste, pero creo que no has entendido. Porque el problema no es el dinero que está en tus manos. El problema es que tú no tienes sabiduría para invertirlo. Y dice: sí, porque aún la gente que ayudé, dice, a uno le puse una estética, a otra le puse un restaurante, a otro, y cuando tuve hambre y fui con el del restaurante, lo cerró y me dijo: ¿tienes para pagar? No, entonces vete. Yo le había dado el dinero.
Traía mis pelos largos, se me estaban cayendo. Andaba mugroso y fui con el que le puse la estética y me dijo: salte de aquí, mugroso, no, báñate primero y luego te corto el pelo. Yo le puse la estética. Oye, hermano, si eso te parece trágico, escucha las palabras del apóstol Pablo. Cuando viene con los Gálatas y les dice: Gálatas insensatos, yo les traje el evangelio, yo los enseñé, ¿por qué ahora me desprecian? ¿Por qué ahora dudan de mi apostolado? Yo que me desviví por ustedes, que he entregado toda mi vida por ustedes, ustedes hoy me desprecian. Pero Pablo, a pesar de sus palabras y de esa exhortación, porque no los está recriminando, solamente les está tratando de hacer entender que los cristianos no debemos de ser desagradecidos. Si hay alguien que nos ayuda, lo tenemos que ayudar. Mucho más cuando sabemos que tiene una situación. Esa es la esencia de Dios. La bondad es fruto del Espíritu. Que seamos bondadosos, que demos, que ayudemos sin buscar nada a cambio. Pero también sabemos que hay gente que abusa de eso y quiere vivir de la caridad cuando el cristiano no vive de la caridad. Él tiene un Dios poderoso, Él tiene un Dios proveedor, Él tiene un Dios grande, solamente que no ha creído en Él. Es la única causa por la que yo veo que la gente sigue en el círculo que está, porque no ha creído en Él. Porque yo también fui congregante, hermano, yo también tuve deudas. Yo también no tenía sabiduría. Yo también eché al hoyo mucho dinero. Y entonces Dios me empezó a enseñar: no te endeudes, no te endeudes, no te endeudes. Eres cabeza, no cola, confía en mí. Pero a veces encontramos esta palabra cuando estamos en el proceso. Porque esto que le estoy diciendo lo dijo una vez mi pastor. Y yo estaba como tú ahí sentado. Y entendí. Y dije: sí, ahora entiendo que realmente no te he creído, Señor, perdóname. Porque tú eres Jehová el proveedor. Porque no he visto justo desamparado, ni que su casa mendigue el pan. Y empecé a repetir esas palabras, y al repetir esas palabras supe que no era yo, era la fe producida por el Espíritu Santo en mí, que le estaba afirmando mi corazón y me estaba diciendo: ya entendiste, es mi palabra la que tiene poder. Cristo es la palabra, y la palabra tiene poder. Pero no el poder místico que usa la gente. Un poder real, de fe, de confianza, de esperanza. Oye, yo como tú también he tenido a mis hijos en la prepa, en la universidad, los tres. Y como no pudieron entrar a una escuela secular, porque parece que en la UNAM y en el Poli solamente entran puros cuates. Porque yo he visto gente bien inteligente que los han rechazado. Yo creo que ahí hay chanchullo, hermano, pero bueno, hay Dios que los juzgue un día. No pudieron entrar. Entonces no me quedó otra más que pagarles una escuela, y de verdad a veces no traes un peso en la bolsa. Pero tú crees y confías que Dios va a proveer. No te anticipas a las cosas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es que me tengo que mover? ¿Es que mis hijos no? Yo solamente dije: Señor, tú eres mi proveedor. No he visto justo desamparado, ni que su casa mendigue el pan. Yo creo eso, y entonces Dios vino y proveyó, y proveyó, y proveyó. Porque Él es el proveedor. Porque nuestra vida depende de Él.
Porque este joven dependía de él mismo, de su dinero, de la confianza en las cosas materiales. Pero ¿y qué del día que se quita todo? Pregúntale a Job, el día que Dios le quitó todo. Él no reclamó a Dios, él le dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito es el nombre de Jehová. Y no pecó Dios, guardó su integridad. Y esa es la integridad que tú y yo tenemos que guardar. Así que no tienes que estar esperando allá atrás a que yo te llame. Hay algo que está impidiendo en tu vida que Dios sea la preeminencia. Ya estás aquí, porque yo quiero orar por ti, porque yo quiero pedirle a Dios que rompa todas esas cosas, que te ayude, que eso que te está impidiendo que tú estés con Dios y que Él sea tu preeminencia, hoy renuncies y los tires a la basura y le digas: no te vayas triste el día de hoy, digas: ay, es que tengo que dejar todo eso. No, sino que digas: Señor, yo te lo entrego todo. Yo ya entendí que hay algo en mí que está impidiendo mi comunión contigo, mi avance contigo, Señor. Hoy te lo entrego. Y si tú vienes por primera vez y no conoces de Dios, hoy es el día. ¿Por qué no hoy dejas todo lo del mundo y vienes y recibes a Cristo? Y como un acto de fe, pero yo quiero que después des fruto de arrepentimiento. Pero así se empieza, con un testimonio, y vengas al frente y digas: Señor, yo quiero eso. Yo quiero dejar aquello que está impidiendo que las cosas sucedan en mi vida y en mi familia. Dios les bendiga a todos.